la enramada del coloquio de la novela negra. Todos estos grupos hacemos sinergia para poder difundir las invitaciones que aceptan nuestros ponentes cada miércoles para charlar sobre cultura e identidad. Todos los miércoles a las 9 de la mañana aquí en Café Marimba charlamos de cultura e identidad. Y este espacio nació para dialogar, para escucharnos y para recordar que la comunidad se construye conversando. Y hoy más que nunca reafirmamos lo que nos enseñó Gilberto. Tenemos que seguir trabajando por Culiacán, trabajando desde la palabra, desde el pensamiento, desde la comprensión del otro. En esta sesión 188 nos acompaña una profesional cuya trayectoria está profundamente ligada al desarrollo humano y al acompañamiento emocional, la doctora Marian Guadalupe López Cuen. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Culiacán, donde obtuvo su título por excelencia académica. Cuenta con una maestría y doctorado en Evaluación y Psicoterapia Infantojuvenil por el Instituto Humanista de Sinaloa, y hoy ese instituto se llama Nexium de México. Ella es directora y fundadora de MACU, Centro de Educación Emocional y Conductual, institución que desde el 2014 trabaja en el diseño y supervisión de programas terapéuticos para niños y adolescentes con necesidades emocionales, conductuales, de aprendizaje y de lenguaje. Su labor incluye evaluación psicodiagnóstica, orientación a padres, formación de especialistas y creación de talleres psicoterapéuticos. Además de su práctica clínica, la doctora Marian es docente en el Instituto Humanista de Sinaloa y en la Universidad Católica de Culiacán. Se desempeña también como consultora externa en la evaluación del clima laboral bajo la norma 035, diseñando estrategias para fortalecer la estabilidad psicosocial en organizaciones. Su experiencia integra la atención terapéutica, la formación académica y la capacitación empresarial, siempre con un enfoque centrado en la dignidad y el potencial humano. Hoy nos compartirá la charla Más allá del diagnóstico, navegando la vida adulta desde la neurodiversidad. Una invitación amplia a la mirada, a comprender más profundamente y a reconocer que detrás de cada etiqueta hay una historia, una identidad y una posibilidad. Porque aquí en Marimba seguimos convencidos que el diálogo transforma y porque como comunidad tenemos que seguir trabajando por Culiacán. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Marian Guadalupe López Cuen. Bienvenida, doctora. Buenos días. Precisamente aprovechando las palabras que Cachita nos hace el favor de compartirnos, creo que más que nunca necesitamos construir un Culiacán donde muchos podamos aportar desde diferentes miradas. Específicamente, pues parte de mi experiencia ha sido acompañar a niños, adolescentes y adultos con alguna situación de neurodiversidad. Aunque inicialmente mi trabajo arranca en este pensamiento de solo atenderé niños y adolescentes, de pronto la vida nos va poniendo las oportunidades de ampliar nuestro desarrollo como profesionales y han llegado a mí muchísimos adultos con diferentes situaciones en las que ellos mismos no comprenden qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Es curioso porque llegan por una situación emocional, se sienten distintos, no se sienten pertenecientes a ciertos grupos, no sienten que funcionan de la misma manera que a lo mejor otras personas, y es allí donde empieza el cuestionamiento: ¿soy diferente o soy igual a los demás? Que obviamente ahora la normalidad pues es bastante variada, por eso es que surge este concepto. Desde 1990 ese concepto arranca no solamente para poner una etiqueta de que todos somos diferentes y que los cerebros pueden ser distintos, sino con el fin de luchar por los derechos de las personas que tienen alguna neurodiversidad. Como sabemos, hay pocos espacios para integrar o para incluir a las personas que tienen alguna necesidad. Por ello es que muchas personas se armaron de valor y buscaron la posibilidad de acomodar mucho más la oportunidad de tener una mejor integración escolar, una mejor integración laboral,
y es por eso que surge con más fuerza desde 1990. Esto existe desde hace mucho, no es nuevo, sin embargo se le ha dado mucha más fuerza a seguir investigando y a seguir preparándonos, porque efectivamente cada vez tenemos más claridad de que somos diferentes, de que el cerebro puede funcionar de maneras distintas. Es decir, la estructura de pensamiento de esa persona, los procesos cognitivos los vive distintos, y por ende, al vivirlo distinto desde esa cavidad interna neurológica, la manifestación conductual, emocional y social va a ser distinta. No podemos pretender que al ser distinto sea la misma forma de respuesta. Algo que yo me he encontrado y que afortunadamente creo que he ido evolucionando también como profesionista. Antes nosotros, cuando recibíamos personas neurodivergentes, intentábamos desaparecer ciertos comportamientos que no eran adecuados para la sociedad. Sin embargo, hemos ido avanzando y hemos ido procurando que ellos sean tal y como son. Sean tal y como son, y que si esa conducta de cierta forma le funciona para autorregularse, también aquí es un trabajo de nosotros esta parte de la aceptación incondicional del otro. Aquí es donde entra perfectamente la psicoterapia y lo que hacemos nosotros acompañando a diversas personas con diferentes necesidades. No siempre son cerebros neuroatípicos, también son cerebros atípicos, a lo que llamaríamos que es un comportamiento esperado o normal de acuerdo a las normas establecidas. Y me gusta pues hablar un poquito de cómo es que llegué a esta bella carrera, y además de esta bella carrera, esta posibilidad de conocer muchos adultos que viven esta situación, y que el día de hoy pues no es mi voz la que habla, sino es mi voz, y yo vengo en representación de lo que ellos me compartieron, que han vivido durante su vida después de no tener una claridad de qué estaba pasando con ellos. Por ello es que logré recaudar 3 testimonios de 3 de mis pacientes. Tengo muchos más, pero entenderán que no es sencillo sentirse expuestos, que no es sencillo hablar de cómo se sienten, porque precisamente es una de las áreas que puede estar afectada, la expresión emocional, y esta parte para ellos es compleja. Voy a poner este video y vamos a ver si se escucha. Voy a poner el micrófono para que veamos más o menos cómo es posible que una persona neurodivergente perciba el mundo. Es un día cualquiera. Alexander va a un centro comercial con su mamá. De pronto...
como si no hubiera un filtro y el sonido y todos los estímulos entraban de manera más activa el cerebro. Así percibe el mundo el niño con autismo. La cascada de sonidos no cesa. La angustia aumenta. 6, 7, 8, 9. Una compulsión es un acto repetitivo que muchas veces funciona para disminuir la ansiedad. La luz también hace de las suyas. Las imágenes prácticamente se distorsionan y el miedo hacia dos extraños aumenta la tensión. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Puse el ejemplo de un niño. ¿Cómo se aplicaría eso que estamos viendo en el niño en un adulto? Probablemente el adulto no iría ni siquiera al centro comercial o evitaría situaciones donde tenga que estar expuesto a sobreestímulos. O va a ir y se va a sentir aturdido, de igual manera, así como observamos al niño, probablemente ese adulto ya tiene habilidades para integrarse a algunas situaciones sociales. Y a lo mejor la respuesta no va a ser, como vemos, como una sobrecarga sensorial, donde el niño responde con una especie de berrinche desde nuestros ojos. No siempre es berrinche, no siempre es una mala conducta de parte ni de los niños, ni de los adolescentes, ni de los adultos. Muchas veces es una sobrecarga sensorial. No saben cómo lidiar con tantos estímulos que llegan a ellos al mismo tiempo. Es una forma distinta de procesar todo lo que viene a ellos como estímulo. A diferencia de un cerebro neurotípico, probablemente podemos con diferentes estímulos a la vez. Si no tenemos ninguna condición de déficit de atención u otra situación neurodivergente, podemos responder a los estímulos que llegan. Pero si tenemos una condición, cuando son demasiados estímulos a la vez, ¿qué pasa con ese cerebro? No sabe cómo elegir el estímulo, no sabe cuál es el prioritario. Por eso es que las respuestas emocionales o conductuales no son las esperadas o las que serían las correctas acorde a lo que está establecido. Como les comento, yo pongo un ejemplo de un niño. Les digo, a veces los adultos prefieren no ir. O me dicen, voy a ir, solo que voy a estar un ratito pequeño. Y es verdad, porque después de cierto tiempo, cuando hay demasiadas personas, para ellos es demasiado, ¿no? Incluso a veces comentan, es que había música y estaba demasiado fuerte. ¿Qué pasa? Que somos culichis y la música va a estar fuerte, claro que sí, porque somos festivos. Pero ese tipo de música, sobre todo que incluya ciertos instrumentos que son altamente impactantes al oído, como un tambor, como una trompeta, ese tipo de música mayormente no es su preferida.
porque así como nosotros escuchamos que retumba, para ellos puede ser el triple o el cuádruple. ¿Cómo reciben ese estímulo? Hay dos situaciones importantes. Puede ser que algunas personas que sean dentro del espectro autista sí tengan fallos en el procesamiento sensorial, que es lo que estoy describiendo. Pero habrá otros que están hiporreactivos, no sienten nada, no son tan hipersensibles como otras personas. Pero hemos encontrado que en un porcentaje alto, las personas que están dentro del espectro son altamente sensibles a la sobrecarga de estímulos. O por ejemplo, me cuentan experiencias cuando están en un espacio laboral y me dicen, es que yo necesito irme al baño en ciertos momentos. ¿Cuál es la razón? Necesitan respirar, autorregularse y salir de la ansiedad social que les implica estar en un espacio laboral. Al final del día, estar en un espacio laboral nos implica estar todo el tiempo en relación. Que es otra de las áreas que está realmente comprometida, que es la cuestión de la relación o de la interacción social. La neurodiversidad, como yo les explicaba, pues es las variaciones que puede haber en los cerebros, en cuál es su estructura de pensamiento o los procesos cognitivos que tienen. ¿Quién puede ser neurodivergente? Puse algunos porque son demasiadas opciones que tenemos. Puede ser el déficit de atención, puede ser la dislexia, la discalculia. La dislexia es la dificultad para aprender a leer primeramente, o cuando ya leen tienen fallos comunes en la lectura. La disgrafía, que es cuando tienen fallos al escribir. Se comen letras, agregan letras, cambian una letra por otra. El trastorno por déficit de atención pues es muy escuchado. Pueden ser personas que se distraen con mucha facilidad, pero también pueden ser personas que son, además de distraídas, muy inquietas. No todas las personas que son inatentas son inquietas, ni todas las personas que son inquietas son inatentas. No sé si me expliqué, hasta allí vamos bien. Otras trastornos del procesamiento sensorial. También hemos encontrado que no todas las personas que tienen autismo, como les comentaba, tienen fallo sensorial, pero no todos los que tienen fallo sensorial son autistas. También hay personas que son altamente sensibles, pero que no tienen ninguna otra condición, ni social, ni de comunicación, pero sí, cuando hay muchos estímulos se sobrecargan con facilidad. Puede ser que solo esta persona tenga esta afección. ¿Por qué me aboco un poco más al autismo? Porque es el que tiene más comorbilidades, es el que tiene más situaciones que se le dificultan. Porque puede ser que una persona con autismo presente alguna condición o esta comorbilidad como el déficit de atención, o puede ser que presente trastornos de procesamiento sensorial. Entonces, pues es uno de los retos mayores en el sentido de que tienen bastantes necesidades en diferentes áreas, ¿no? Eso no quiere decir que la persona no pueda ser altamente funcional. Puede serlo, pero identificando las situaciones o sus áreas a reforzar o a mejorar, es como él puede regular en qué situaciones puede estar o en cuáles situaciones no. Eso es lo bueno de los adultos, que si reciben un buen entrenamiento, ellos empiezan a distinguir dónde sí pueden estar y dónde no. Y por eso es que también ahora hay muchas oportunidades de trabajar desde casa. Por ejemplo, cuando se vino la pandemia, mis pacientes con una situación de neurodivergencia, especialmente los que tenían autismo, dijeron, es lo mejor que me ha pasado en el mundo. Fíjense, y para muchos fue el caos, porque si somos neurotípicos, pues estábamos extrañando socializar con alguien más, estar en contacto, vernos a los ojos, poder ver nuestra boca, incluso porque teníamos un cubrebocas que no nos dejaba tener la misma expresión emocional que tuviéramos en una vida normalizada, por decirlo así. Y curiosamente, los casos que tienen una condición como la que describo, fueron los únicos que me dijeron, fui muy feliz. Pero ¿qué pasó entonces? Más o menos nos extendimos entre 2 años, 3 años en ese proceso en el que la pandemia iba desapareciendo en el sentido sanitario más severo. Y entonces, ¿qué pasó con esos casos? Tal vez lo que habían avanzado antes de que llegara la pandemia, pues repercutió completamente, ¿no? Porque entonces, pues estos chicos o estos adultos preferían estar completamente aislados y sin esa interacción, ¿no? ¿Qué reto implicaba de nuevo?
que las empresas los volvieran a llamar a presentarse a las oficinas. ¿Qué pasaba con ellos? Pues ansiedad obviamente bastante fuerte, porque cabe destacar que al tener que esforzarse para incluirse en la sociedad de manera normalizada, ellos sí le sufren más, sí tienen muchos más nervios, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, que muchas veces esas son las razones comunes por las cuales llegan al consultorio. No llegan pensando que tienen autismo. Incluso los testimonios que pude rescatar me decían, es que para mí fue un shock bastante grande porque yo solo pensaba que era la etapa que estaba viviendo y que por eso yo no podía tener una vida normalizada. Sin embargo, cuando ciertas características se repiten a lo largo de la vida, ya no estamos hablando de situaciones o etapas. Estamos hablando que hay una posible condición. Y eso hace la diferencia. Un diagnóstico no llega porque me llegue un adulto y me diga que ahora en su etapa adulta es disperso. Pueden deberse a muchas afecciones de salud. Pero si no se presentaban anteriormente, cuando eran niños, y no se ha presentado a lo largo de su vida, ahí es donde tenemos que ser bien claros en qué está pasando con esto. No se evalúa igual a todas las personas, no todas las personas tienen la misma situación, ninguno se parece a otro. Porque hemos de rescatar que además de que no se parecen, sí hay obviamente síntomas que se comparten, pero también tienen personalidad y también son personas. Por ello es que pueden manifestarse conductualmente de formas distintas ante ciertas situaciones. ¿Cuáles son los mitos? Las personas neurodivergentes no pueden ser exitosas. La verdad es que no es un sinónimo del éxito el que tengan un cerebro neurotípico. Sabemos que pueden tener éxito porque hay algo curioso. Como tienden a tener intereses restringidos, son buenísimos en eso. Perdón, es que creo que no se ha explicado para nosotros qué es ser neurodivergente. Sí lo comenté inicialmente, pero me regreso con muchísimo gusto. De este lado, les explicaba que era un cerebro distinto, en donde el funcionamiento cognitivo va a ser completamente, tal vez, distinto a lo esperado de forma normal. Y su comportamiento, tanto social como emocional, va a ser distinto. Aquí algo no está igual que lo esperado funcionalmente o biológicamente. Entonces, ¿cuál va a ser lo que va a manifestar hacia afuera? Una conducta distinta, pero viene desde un aspecto neurológico. Son cerebros diferentes que pueden pensar diferente y que pueden manifestarse conductual y emocionalmente igual, de forma distinta, porque ya su cerebro está procesando todo de forma compleja y distinta, ¿no? Entonces, esa es la neurodiversidad y eso es un cerebro neurodivergente. Tienen un proceso distinto mental. Les explico un poco. De pronto llegan pacientes que están socializando y a lo mejor un saludo o una sonrisa para ellos es: ¿de verdad quiere saludarme? ¿De verdad le agrada que esté aquí? ¿Es una expresión de agrado porque me acerqué? ¿No le agradó que me acerqué? Ellos tienen que procesar las pautas. Ahí está procesando todo y la experiencia es distinta. Tal vez nosotros que hemos introyectado esto de socializar y saludar y que es una conducta aceptada normalmente, para ellos tiene que pasar por un filtro. Muchas veces, ¿para qué sirve una buena red de apoyo y un buen terapeuta? Para ayudarles a interpretar esas pautas. Estoy dando un ejemplo de cómo es la manifestación de un neurodivergente en la vida real. Hay muchos más ejemplos, ¿no? O ese mismo ejemplo que yo describía de una fiesta. Yo a lo mejor lo invito a una fiesta y él le encantan las fiestas y él va con toda la alegría. Pero si yo invito a una persona que probablemente tenga la condición, él no se va a sentir tan feliz necesariamente. Yo mejor te doy un regalo, te digo que te vaya muy bien y para mí es suficiente. Para esa persona va a ser suficiente. Y eso también está bien porque entonces ¿a qué vamos con la aceptación de los neurodivergentes? Que no tienen que aceptar todo lo que está establecido, porque eso no nos va a hacer funcionar de una forma estable emocionalmente. No sé si por allá levantó la mano o solo estaba... ok. O solo estaba checando. Entonces me quedé un poquito acá. ¿Pueden ser exitosos? Sí pueden ser exitosos. ¿Por qué? Porque pueden tener una fascinación por algo y ser muy buenos en eso. Entonces,
tienen potenciales muy específicos en áreas específicas. Por ejemplo, uno de mis pacientes neurodivergente con diagnóstico de autismo, él lo recibo en la prepa, pero ya cuando llega el momento de lo que viene siendo la universidad, pues él comentó que no creía poder salir adelante. Sin embargo, pues se procuró como que era lo que más le podía interesar, le gustaba mucho la historia, le gusta todavía bastante la historia, y estudió para historiador. Entonces quedó perfecto. ¿Cuál es el reto de él como neurodivergente en la vida escolar, por dar ese ejemplo? Interpretar las instrucciones cuando son complejas. Si ustedes les explican nuevamente, ellos lo van a poder traducir a través de la ayuda, pero les cuesta interpretar. O a veces cuando tenía alguna discusión o una diferencia con algún maestro, no sabía cómo distinguir si el maestro estaba verdaderamente enojado o solamente estaba actuando de manera firme, o si ya había un conflicto emocional con el maestro porque ya no lo quería, cuando realmente pues son situaciones que todos nos enfrentamos incluso en la vida escolar, donde tenemos alguna diferencia con alguna autoridad, ¿no? Pero para ellos es muy difícil desengancharse de situaciones emocionales o sociales porque ellos ya lo toman como algo muy grave o muy severo, que esa es una de las manifestaciones también en la vida, ¿no? Es una enfermedad que hay que curar. No hay ningún medicamento para curar una condición neurodivergente. Hay medicamentos para ayudar a las comorbilidades de las personas que son neurodivergentes, porque a veces presentan, insisto, temas atencionales. Pues sí, hay una pastillita para la atención, puede ser el metilfenidato, o puede ser que sean ansiosos o depresivos, y entonces damos apoyo en ese tipo de cuestiones, porque son áreas específicas donde se da cierto apoyo, pero no podemos eliminar la condición porque no hay un medicamento que diga esto es para el autismo, esto es para el déficit de atención y esto lo va a curar. Solamente es un tratamiento para disminuir síntomas que no los hacen funcionales o no los hace sentirse cómodos en la vida. No pueden trabajar o estudiar. Cuando son altamente funcionales, pueden trabajar y estudiar. ¿Les cuesta más trabajo? Sí. Recordemos que los trastornos se dividen en leve, moderado, severo. Probablemente los que estén en un nivel severo, algunos, la verdad es que no logran escolarizarse y no logran trabajar. Pero muchos casos de los que estamos hablando, altamente funcionales, que pasan desapercibidos entre nosotros, que no sabemos si estamos a un lado de una persona neurodivergente justo ahora, está aquí, integrada a la sociedad, funcionando, pero no sabemos lo que pasa en su mente. No sabemos si se le está haciendo difícil en ese momento permanecer en su lugar, o prestar atención, o se está acordando que echó la lavadora y no la atendió. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos con quién estamos sentados. Estamos hablando de personas que son altamente funcionales, que han aprendido a vivir con esa neurodivergencia porque han generado estrategias. ¿Pueden trabajar? ¿Pueden estudiar? Sí, claro. Muchas personas con neurodivergencia han sido genios en ciertas áreas, tienen bastante potencial, no quiere decir que todas, quiere decir que algunas, así como cualquier cerebro neurotípico que puede también hacerlo, ¿no? No es una enfermedad, es una condición que nos ayuda a entender mejor su forma de proceder. Y con adaptaciones adecuadas, una buena red de apoyo, estoy bastante segura porque lo he vivido en la experiencia, pueden salir adelante. ¿Cuáles son los principales elementos? Lo puse lo más sencillo y no tan técnico posible. En cuanto a las interacciones, no saben leer las señales no verbales, como lo que explicaba, un saludo, un gesto, una sonrisa. No saben cómo interpretarla. Incluso que estés sonriendo, ellos no están seguros si les estás sonriendo porque les caes bien o porque están fingiendo. Y a veces me dicen, es que siento que la gente finge. Pero como son muy exactos y literales en la interpretación, ¿sonrió? ¿Le caería bien o no? Pero no sonrió, no, le caigo mal. No sabemos, él no sabe pensar o ella no sabe pensar, si a lo mejor hubo situaciones antes de que llegara al lugar. Nosotros ya podemos elaborar una hipótesis de qué pasó con esa persona, cuando estamos también de buen ánimo, ¿no? Porque también nos podemos enganchar. Pero esas son algunas dificultades, no sabe leer expresiones faciales y señales. O por ejemplo me ha tocado adultos que están en la etapa de tener una relación de pareja y me dicen, es que no sé si le gusto, no sé si siente amor por mí,
no sé si tiene suficiente interés, porque me busca todos los días y me manda mensajes todos los días y me dice que me quiere, pero no sé si eso signifique eso. Pues estoy hablando de una situación común que me ha tocado que me compartan, pero para nosotros tal vez sería algo obvio. A veces no, tenemos que trabajar en nuestra área emocional, pero esas son dificultades que nosotros tenemos que explicarles. No, la persona quiso decir esto. Cuando se acercó a ti te quería saludar y de verdad le agradó que fueras o estuvieras en su cumpleaños. Y entonces ellos necesitan esa autoconfirmación para poder resolver esa interpretación social. También puede ser que tengan fallos en las pautas sociales comunes. Cuando nosotros nos expresábamos unos a otros, nos volteamos a ver, hacemos contacto visual, pero en ellos es muy difícil. Rehuyen la mirada, mejor voltean a otro lado. Entonces, es una posible, no solamente es con las personas con autismo, a veces a las personas con déficit de atención también les cuesta, o con otra condición, porque las pautas sociales pues están ya bastante establecidas. Yo puedo hacer contacto contigo porque puedo darte ese mensaje con esta seguridad. Para ellos es muy difícil esa parte. No todas las personas con condición tienen fallos en el contacto visual, pero sí en sus pautas sociales, que son las señales que mencioné acá. Problemas para ser amigos o relacionarse en pareja. Para ser amigos puede ser que lo logren, la verdad es que sí. Sin embargo, son bastante selectivos. No cualquiera entra en esa comunidad. Son bastante selectivos y tienen que ser como muy afines. Les tienen que tener intereses en común. Esto puede ayudar a que ellos salgan adelante y que su red de apoyo esté fortalecida. Porque si te llevas con otras personas que no tienen tus mismas afinidades, ellos que tienen intereses tan restringidos, para ellos esas relaciones no van a funcionar. Y el estrés y la ansiedad va a aumentar porque no encajan en ese grupo social. Entonces es una buena opción que tengan personas que tengan características similares. Algo que me ha pasado con mis pacientes con autismo es que me dicen, bueno, yo nunca me voy a casar, a mí me da asco nomás de pensar en tener una pareja. Utilizo la expresión que ellos me dicen, sin afán de ser peyorativa, pero es una expresión que utilizan. Y yo, ¿cuál es la situación? No me gusta el contacto físico. Y no quiero, y no es algo con lo que yo pudiera estar. Eso es muy respetable, claro que se trabaja con esa persona para que más adelante vaya descubriendo si eso es lo que quiere en verdad, o realmente son sus miedos por el tema social lo que le impiden ese saltar, ¿no? Porque muchos han llegado, yo nunca voy a tener pareja, y yo nunca me voy a casar, y nunca voy a tener hijos. A lo largo del desarrollo, en el tiempo que se va acompañando terapéuticamente, ha habido cambios de opinión porque empiezan a tomar más confianza de cómo interpretar pautas sociales y se sienten listos para poder relacionarse en ese nivel de pareja. Pero hay otros que dicen, no es para mí y yo estoy claro que eso no es lo que yo quiero. Y es irlos acompañando en esa aceptación y que vayan descubriendo cuál es la realidad de ellos, ¿no? Porque no es que se espere que todas las personas sean casadas, que todas las personas tengan hijos, que todas las personas... Creo que esa es la apertura que estamos trabajando actualmente todos los profesionistas que nos dedicamos a esto, a ir aceptando nuevos panoramas, nuevas situaciones, ¿no? De pronto ponerse de acuerdo con los colegas, cuando los ponen en trabajos, en trabajar en equipo, cuando son áreas compartidas, esa parte de la interacción con otros, insisto, también en el ambiente laboral puede ser difícil para ellos. Porque de alguna forma eso que describía de las interacciones sociales sigue estando comprometida. No son muy buenos para compartir cosas muy íntimas. Eso le dicen, esa no es mi vida privada y no te la tengo que decir. Esa es una de las principales cosas que me dicen el primer día de consulta. ¿Quién eres tú? No sé por qué vengo. La verdad es que eres una desconocida y a los desconocidos no se les dice la intimidad. En varios de los casos que he trabajado es el mismo diálogo inicial. A medida que va avanzando la relación y se establece un vínculo, para ellos es mucho más sencillo expresarse. No quiere decir que no se logra. Quiere decir que es un proceso de trabajo y muchas veces un proceso también de aceptación para nosotros como terapeutas, porque somos rechazados y es que tú ¿qué me puedes decir? Eso que dices no tiene sentido, porque todo lo pasa por lo racional y lo lógico. ¿Es verde? ¿Es rojo? ¿O es blanco? Pero si entonces hablamos de matices, que eso nos implica el trabajo emocional, ahí es donde ya es complicado para ellos.
Esto de mantener una conversación donde yo me interese en el otro y ser empático es para ellos complejo también, ¿no? En cuanto a ciertos comportamientos, puede ser que les sea muy difícil en ocasiones no salir con algún objeto de apego, o traen un llaverito que es súper importante para ellos, o siempre tienen que salir con una mochila que traen en la espalda que puede ser la misma desde que están escolarizados. Puede ser que de pronto si no tienen esos objetos se sienten perdidos, porque ellos generan cierta transferencia emocional a los objetos. Es una de las características cuando son niños, que se fijan bastante en los objetos, mucho más que en las personas incluso, ¿no? Por eso es que para ellos incluso puede ser bien sorprendente si están sentados a un lado de ustedes y les hablan mucho del objeto que está en la mesa. ¿Ya viste qué forma tiene? ¿Ya viste qué espectacular el color? Sí, es fluorescente, nunca me había percatado que tenía estas líneas. Y entonces, en un comportamiento común, dices, está más interesado en el objeto que está en la mesa que estoy yo sentado frente a él. Puede ser una posible manifestación conductual. Es en muchas ocasiones muy rutinario. Siempre hace lo mismo y la ropa incluso puede ser muy parecida siempre. Yo creo que mis pacientes con autismo abres el closet y es la misma tela. Algo importante es que muchas veces esto de usar camisa, como veo que algunos el día de hoy traen, es impensable, porque las texturas para ellos son importantes en algunas ocasiones. Tiene que ser algo muy suave para poderlo procesar. Camisas, algo rígido, algo que les apriete, algo que les ajuste, eso les puede generar cierta complicación. Y puede generar que tengan un mal comportamiento incluso porque están inquietos pensando solamente en que algo les molesta. Por eso es que también en la aceptación y en el trabajo que hacemos con ellos es, pues sé como quieras ser, nada más que no te genere más alteración. Si tú funcionas así y se te permite en tu trabajo y se te permite con tu familia, adelante, mientras no haya ninguna afectación en el medio, ¿no? Y también van aprendiendo que hay situaciones donde se tienen que esforzar un poquito más y se tienen que poner esa camisa. Pero no les piden los zapatos, se ponen los tenis. Hay algo que ellos van a establecer en sus pautas de comportamiento. Son muy repetitivos en su lenguaje. Si ellos están interesados, les hablo de una paciente que diagnostiqué que vive en Estados Unidos, que ella me decía, ella está en pareja en este momento, que su pareja estaba muy cansada de que siempre que tuvieran que comprar algo, ella tuviera que convertirlo en una investigación científica. Y le decía, bueno, hay que comprar un filtro de agua, ¿qué te parece que escogemos un filtro? Duró más de 2 semanas o 3 semanas leyendo artículos para poder descubrir cuál era el mejor. Y me decía, es que yo considero que necesito seguir leyendo porque no encuentro el mejor filtro. Y ella habló del filtro durante esas 3 semanas y la pareja estaba, por favor, ayúdale a escoger porque yo simplemente la pareja, por lo que yo escuché en ese momento, no tenía ninguna situación o complejidad en la forma de interactuar, pero sí se enfrentaba a situaciones donde todo lo volvía muy complejo porque tenía que hacer una investigación exhaustiva. Y lo que ya les había explicado, el fallo en procesar lo sensorial es todo lo que atraviesa a través de nuestros sentidos. En este momento, todo lo que está ahorita es mi voz, por ejemplo, a través del micrófono, los ruidos a lo mejor de cuando están sirviendo, cuando choca el plato en la mesa. Si somos neurodivergentes y traemos ahí temas atencionales, puede ser que estemos alerta a todo lo que está alrededor, ¿no? Yo incluso en este momento estoy escuchando que pasa un camión. Todos esos sonidos llegan al mismo tiempo hablando del canal auditivo. Pero si entonces él pide un platillo, puede ser que tengan selectividad alimentaria porque tengan también hipersensibilidad gustativa. Puede ser que le sirvieron pan francés, pero él no tolera la consistencia cuando es un poquito aguadita y no se lo trajeron firmecito y doradito. ¿Qué va a pasar con esa persona? En ese momento ya le va a generar un cortocircuito porque no está sucediendo lo que puede procesar de forma común. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Generalmente repiten mucho lo que comen y tienen que tener ciertas consistencias. No es en todos los casos, pero puede pasar que también haya esta cuestión. Puede ser táctil, puede ser que a la hora que estuvo comiendo se percató, tocó el frijol y no era la textura que él está acostumbrado a comer porque su mamá se lo hace más líquido. Y entonces hay situaciones, ¿no?, que
a las que se enfrentan ante cualquier cuestión de la vida cotidiana a la que estemos acostumbrados, desde ir a un restaurante, desde ir a una fiesta, desde ir a una reunión, desde estar en su espacio de trabajo, desde ir por la calle. Por eso utilizamos algunos apoyos. Ahora ven algunas personas que tienen audífonos y ya están permitidos en muchas empresas que las personas que tienen alguna neurodivergencia traigan sus audífonos para bloquear el sonido. Muchos, antes decíamos, no debemos permitir eso porque se tiene que acostumbrar y adaptar. Ahora hemos avanzado, todavía falta bastante, pero es preferible que esa persona esté bien integrada y esté funcionando a nivel laboral y traiga sus audífonos y no afecta a nadie. Aquí habría que ir viendo qué adaptaciones se puede hacer a nivel escolar y a nivel laboral. Porque entonces, si funciona así y es un buen elemento, que use los audífonos. Una de mis chicas neurodivergentes es maestra, se le ocurrió ser maestra en secundaria, tuvo la ocurrencia, les digo, porque son muy ruidosos. Llega un momento que mejor se ponen los audífonos, le ponen la instrucción en el pintarrón y les dicen, necesito descansar un momento mis oídos. Y se pone sus audífonos. ¿Qué pasó con esos alumnos de ella? Hubo conflicto, pelearon contra la maestra porque no está actuando de la forma que debería. Los chicos, como han vivido y han convivido con ella desde tiempo atrás, para ellos no ha habido una afectación tan significativa, ¿no? Ellos la aceptan. Ah, está bien, maestra, descansa un poquito y ahorita que se ponga tranquila nos dice que sigue. Y entonces ella ha encontrado la forma de adaptarse porque eligió una carrera compleja, de reto. Y entonces hablamos un poquito de qué podemos hacer, ¿no? Yo les decía, sí se puede hacer, sí se puede trabajar en esto, sí pueden mejorar. Hablamos de niños y adolescentes, qué mejor que podamos enseñarles cuáles son las pautas sociales adecuadas para que lo entrenen. Esto es psicoeducación. Ellos no les nace ni es orgánico en ellos llegar y tener ganas de interactuar. Ellos lo hacen porque saben que lo tienen que hacer y van a obtener un resultado. Pero han aprendido cuáles son las pautas aceptadas y se las aprenden de memoria. Ah, llego aquí y cuando llego tengo que saludar. Y entonces lo hacen, porque es una práctica que introyectan. Como les digo, es algo que se entrena de alguna forma, ¿no? De pronto, también nos puede ayudar el entrenarlos en áreas fuertes, que era lo que mencionaba anteriormente, que es que si vemos que son buenos en esto, potencial. Me gusta mucho una expresión o una frase que ha circulado hace algunos añitos, que dice, si sus hijos no son buenos en algo, cuando están escolarizados, ¿qué es lo primero que hacemos los papás? ¿Los mandamos a clases de qué? Claro, por supuesto, a clases extras, lo cual no es que esté inadecuado, es que esa parte está bastante bien, pero si entonces, cuando son buenos en algo, les decimos, a ver, ¿estás reprobando matemáticas? Ya que veamos que pase eso, ya después te meto a artes, por ejemplo. Y entonces, lo que nos invitan también muchos especialistas actualmente es, busquemos el potencial, no perdamos más tiempo, porque a lo mejor ese chico no va a ser matemático, puede ser que sí, pero estoy dando un ejemplo, a lo mejor va a ser artista. Y entonces si empezamos a desarrollar el potencial desde chicos, nos vamos a encontrar que ya está bastante entrenado y puede ser muy bueno en eso que hace, de verdad bastante bueno. Terapia, sí o sí no estaría de más, pero también cabe destacar que no todos los casos permiten la terapia. Esa es la parte compleja. ¿Por qué? Porque como un extraño les va a decir qué hacer. Es una cuestión difícil. ¿Se puede trabajar? ¿Se puede intentar? Sí. Y muchos logran estar en la terapia. O tratamiento médico, si hay alguna situación psiquiátrica donde haya depresión, ansiedad, hay crisis constantes, eso no lo vamos a regular ni con terapia, ni con una buena red de apoyo, ni con compañerismo laboral. Porque hay condiciones que no nos corresponden. La persona reacciona y responde así porque no puede responder de otra manera. Y como lo estamos retando a que se integre a la vida social, que todavía le hacen falta muchas adecuaciones, por eso se me ponen mucho más ansiosos o deprimidos. Y necesitamos tratamiento psiquiátrico sí o sí en muchas ocasiones. En otros casos no es necesario y quienes se integran bastante bien.
sociales y estuve con la señorita María porque a los ¿cómo me sentí antes de tener un diagnóstico? Es que creía que en la edad de la secundaria, como de 12 a 15 para adelante, hacía mis hormonas y todo eso que me causó en ese estado, pero era muy diferente a lo normal. Me ponía muy errático, explosivo, me ponía muy salvaje y golpeaba cosas hasta a mí mismo sin darme cuenta de que era un estado mental que tenía del autismo. Me diagnosticaron llevándome a un médico y me dijeron que tenía autismo. Y me empezaron a llevar con varios psicólogos. Ahora que conozco mi diagnóstico, la verdad fue muy impactante porque pensaba que era todo por el rollo de mi edad en ese momento. Pero cuando me dijeron que tenía esto, mi perspectiva cambió bastante, me sentí aislado, diferente de la gente. Que mi manera de actuar me alejé de las personas por mi manera explosiva de actuar, que en ese entonces no sabía cómo controlar. Me llevaban a diferentes psicólogos y algunos años después me empezaron a dar pastillas y medicamentos como una manera de estabilizar esto, para que al menos pudiera tratar de tener una vida estable, por así decirlo. Quisiera decir que podría dar un mensaje a estas personas que no se sientan diferentes, no se cierren, no se dejen llevar, que crean que van a estar aislados de los demás. Apóyense en su familia, en sus amigos que les comprendan. No dejen que esto les afecte de manera social, que no los aleje de las personas que los quieren y que le dan su apoyo para que se sientan muy conectados. Hola, soy Manuel Ángel Ibarra. Bueno, ese es uno de mis pacientes. Aclaro que él me preguntó primeramente, ¿tiene que salir mi cara? Es su primera pregunta. Claro que no. Puedes mandarme la información escrita, por audio, como a ti te haga sentir más cómodo, ¿no? Quiero dar un mensaje. Y entonces él fue, esto es autorizado también por sus papás, él fue el que dijo que quería participar porque él quería ser escuchado. Entonces me pareció muy interesante porque esto no hubiera sucedido después de todo el apoyo que recibió por parte de sus papás, que han sido muy tenaces en que él salga adelante. Obviamente quiso dejar la carrera muchísimas veces, pero ha logrado ya tener su carrera, trabajar, y tiene un potencial bastante bueno porque tiene una capacidad memorística increíble, entonces puede grabarse cualquier cosa que le presenten. Entonces, él mismo lo dice, sí requirió un poco de acompañamiento médico, ya que su comportamiento en algunas ocasiones podía ser de cierta forma agresiva. Sin embargo, como ya lo escuchan allí, él ha tratado de integrarse lo mejor que le ha sido posible, ¿no? Conociendo las dificultades que esto le implica. Y bueno, pues por mi parte sería hasta aquí y vendría la parte de las preguntas. ¿Este no funciona? Así. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Una persona adulta se puede detectar que es biodiversidad? Sí. Sin haberse dado cuenta toda su vida, haber tomado una vida, digamos, normal, de club, social, de trabajo y eso. De repente... Sí, habría que revisar si son situaciones por la edad, si está pasando por un proceso de salud donde hay alguna afección física, alguna cuestión hormonal,
habría que verificar que este comportamiento, que tal vez empiece a tomar conciencia ahora en la adultez, pero siempre lo ha presentado, si esto es desde siempre, se puede diagnosticar sin problema. Nosotros utilizamos las escalas infantiles para poder diagnosticar a un adulto, porque no hay una escala establecida para un adulto, ya que el adulto puede enmascarar la sintomatología, ya que ya tiene bastante entrenamiento en cómo funcionar medianamente a nivel social o emocional. Si es posible, y algunos de los casos que mencioné fueron diagnosticados en la adultez. Por eso hablamos de diagnósticos tardíos en la etapa adulta. Doctora, excelente exposición, la felicito. Pero mi pregunta, antes de mi pregunta, ahorita diagnosticar una persona biodivergente o con autismo, pues como el fenómeno suele ser común, es muy fácil etiquetar, pues este es así, este es así, etcétera, etcétera, ¿no? A anotar todas las características. Pero mi pregunta, mi inquietud es, en una sociedad donde no existe la universidad, donde no existen los medios, en la época, digamos, de las cavernas, ¿sí? ¿Cómo se imagina usted el comportamiento de un niño autista que ha sido destetado y que tiene que valerse por sus propios medios? Esa inquietud me viene a la mente. ¿Cómo sería sin tantos apoyos como ahora? Sí, ¿cómo sería? Lo destetan y arréglatelas por ti mismo, ¿no? El niño es autista y tiene que valerse por sus, como sea, para utilizar ese poder que tienen todos los seres humanos de sobrevivir. O sea, esa lucha por la supervivencia es innata, ¿no? Sí. Me imagino, digo, eso lo hemos vivido desde siempre. Las personas neurodivergentes no es un tema que se nos haya ocurrido hoy, siempre ha existido. El tema es que cada vez nos especializamos más y entendemos más el comportamiento. En esto que usted pregunta, pueden pasar dos caminos. Uno es que esta persona no tenga tan severo tal vez el diagnóstico, que logre salir adelante y generar sus propias herramientas para integrarse. Puede ser que internamente le cueste más trabajo, puede ser que internamente sienta cierta ansiedad para poder integrarse, puede ser que en muchos momentos no se haya sentido igualmente perteneciente, pero a lo mejor no está tan severo, y el que no fuera diagnosticado y el que no tuviera los apoyos lo hizo tomar toda la valentía para integrarse de la forma con sus herramientas, porque no quiere decir que al no haber diagnóstico y al no haber apoyos no pueda salir adelante. Puede ser que lo haga, porque también hay otra cuestión. Puede ser que el que tiene diagnóstico sea sobreprotegido, y me voy a ir al otro lado. A lo mejor ese chico no va a salir adelante si es sobreprotegido. Entonces pueden surgir dos situaciones: que ese chico vaya construyendo su valía a medida que va logrando situaciones en su vida, porque generó herramientas. Por eso es que es posible que hay muchas personas adultas que no estén diagnosticadas. Enmascararon también y crecieron tanto en herramientas que no se nota y pasan desapercibidos en una cuestión de neurodivergencia. Hola, primero gracias, la explicación muy clara, muy bien. Tengo una duda que está un poco relacionada con lo que preguntaron y con lo que tú estás contestando. Ahora yo creo que decimos que hay muchos más casos de gente neurodivergente. Antes, o sea, hay un aumento real causado por las cuestiones de la tecnología, o sea, esas cosas que se dicen, o antes simplemente la gente no se diagnosticaba. Y en el caso de no diagnosticar, entonces tenemos un mundo, me imagino, de adultos nunca diagnosticados que al final han sido funcionales. Entonces, ¿en dónde, y ahorita tú lo dijiste, se corre el riesgo de demasiada terapia, o de que el círculo de apoyo se vuelva tan cerrado que llegue un punto en que hasta esta persona, adolescente o niño neurodivergente, lo aísle o le aumente el problema porque no lo empujan como a las personas que nunca fueron detectadas y que
pues hasta sacaron una carrera, o sea, al final se volvieron completamente funcionales en el mundo, a lo mejor con características que nosotros diríamos, Pepito no es normal, pero al final se adaptaron. O sea, no sé si quedó clara ahí mi pregunta. Creo que abordaste como distintos Varias. puntos. Quisiera dar el ejemplo de una alumna que tuve en la universidad, adulta, alrededor de 55 años, esta persona, casada, con 2 hijos, se diagnostica a uno de sus hijos con autismo y el especialista, yo no le evalué, es una persona que no es de esta ciudad, le dice, es probable que alguien en tu familia tenga estos comportamientos, ¿me puedes apoyar con la genética de ustedes, cómo son ustedes? Y ella dice, mi esposo tiene esas conductas, ¿ok? Y me dicen, ¿para qué entonces, siendo adultos, diagnosticamos? Porque era un matrimonio que no estaba funcionando por comportamientos que no entendían. Entonces, el diagnóstico a través del hijo ayudó a diagnosticar al esposo y entender mejor el comportamiento para integrarlo, y entonces esto no ayudó a que mantuvieran su relación de pareja. La verdad es que se divorciaron, pero ambas personas estaban mucho más satisfechas de percatarse que pudieron entenderse mejor, entender que no estaba en él, conductualmente comportarse de cierta manera estereotipada para la normalidad, y para ella estuvo bastante bien decir, no siempre fue por agredirme, no siempre fue por tal cosa, no, por ignorarme. Hablo como en esa cuestión, en este ejemplo, ¿no? Y en la cuestión que describes, que si a lo mejor nos damos al extremo, en que si no se diagnostica, y siempre pasa algo cuando no se diagnostica y cuando tienen sus herramientas, porque puede ser que tengan ansiedad social y sufran en silencio, porque no lo expresen. Siempre pasa algo con ese adulto, aunque no lo diga y aunque no lo veamos. Y les digo porque muchos pacientes han llegado adultos, y me dicen, ya me cansé de vivir así. Y si voy a vivir así, prefiero ya no vivir así, porque no me siento feliz de no sentirme perteneciente. Y a lo mejor dicen, no pasa nada, si nos tardamos, si el diagnóstico, el no diagnóstico. La mayoría yo hago esta pregunta a mis pacientes. Para ti, ¿es mejor que te diagnostique o quieres que solo tratemos los síntomas? No, yo quiero saber quién soy. Y esa es la respuesta, ¿no? De ellos, y yo aprovecho lo que ellos me comparten, porque para mí es respetar qué tan importante o qué tan significativo va a ser en cada caso que sepamos el diagnóstico. Porque entonces a veces una familia que a lo mejor sobreprotege, les digo, a ver, el diagnóstico es este, pero si lo estamos sobreprotegiendo, vamos a coartar la posibilidad de que esa persona salga adelante por sí sola, porque mañana ustedes no van a estar, ni el terapeuta, ni el papá. Entonces sí, es una cuestión compleja. No sé si, creo que manejaste como 3 puntos. ¿Sí? Ok. Marian, muchas felicidades, primero que nada, nos encantó tu disertación, muy clara. La duda viene con respecto a lo que te comentaron aquí en la mesa, cuando hay personas ya en la edad adulta en la que se les detecta o empiezan a entender cosas que les ocurrían toda la vida y nadie les diagnosticó nunca. ¿Qué tan difícil y por cuánto tiempo llevaría que alguien ya adulto y que ya tiene herramientas, pero que sigue sufriendo y padeciendo esto? Porque sigue viviendo, pues ya es funcional, pero sufren en la vida. Entonces, ¿qué tan difícil es que superen eso y que aprendan o sea, ¿qué tan difícil es? Porque ya está como muy avanzado. Creo que son estructuras mentales rígidas, que si de por sí ya estamos hablando de la neurodivergencia, es que es un cerebro que fue avanzando en la vida sin esa estructura de pensamiento común y donde tuvo que funcionar y él acoplarse a la sociedad, es completamente difícil cuando hay una estructura rígida. Sin embargo, es como cuando llega el adulto a terapia que tiene 60 años y no tiene una neurodivergencia, o 70 años. He tenido esa oportunidad y también he tenido alumnos de esa edad. Y me dicen, ¿yo para qué? Ya, ¿qué voy a hacer ya de mi vida si ya estoy a esa edad? Vivir los últimos años que les queden con mayor calidad. Sí hay voluntad. Y si no la hay, es difícil
obtener avances, porque es la misma situación que tengo a veces con los adolescentes, que hay mucha resistencia al cambio, a que sí se puede vivir de una forma mejor en cuanto a la calidad, porque que no sufrió, porque eso tal vez no lo supimos, pero mayormente tiene que ver con la voluntad. Lo difícil lo vuelve el tema de la voluntad ante los procesos emocionales y conductuales. No quiere, hay resistencia, se puede trabajar constantemente intentando romper esas barreras, pero a veces ellos dicen no, y también hay que aceptar. Una última pregunta. Suponiendo que yo no tuviera neurodiversidad, suponiendo, igual esto para los que estamos aquí todos, no tenemos eso. En tu experiencia, ¿qué consejo nos darías a nosotros? No digo descubrir si somos neurodiversos, sino ¿qué consejo de esto que tú nos has aprendido nos darías a nosotros como personas? Es decir, ¿no la tienes? ¿Qué tienes que hacer? Ser más empático y ver con ojos bien abiertos que no todo es mala educación, no todo es grosería, no todo es apatía, porque no sabemos lo que esa persona está cargando detrás de cierto comportamiento. No siempre, cuando ya reúnen ciertas características, dices, esto ya no me está a mí casando en una realidad donde esta persona intenta ser así por mala onda, ¿no? Como decimos coloquialmente. Hay algo allí. Y si creo que estamos aquí y que queremos seguir creciendo como sociedad, es que aceptemos esas diferencias y que va a haber personas que no van a ir a tu cumpleaños aunque sea tu mejor amigo, porque tal vez es neurodivergente. Habrá que ir identificando cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Cuándo es una decisión. Pero muchas veces, después de evaluar y observar tanto a ese mejor amigo, entonces habría que pensar, algo está pasando, algo es distinto aquí. La empatía creo que nos haría, aunque creo que todos tenemos algo siempre, ¿no? Algún detalle por allí, es esa parte de tener empatía y aceptarnos incondicionalmente. Muy bien. Sí, muchas gracias. Yo te felicito, María, porque está muy interesante el trabajo, la presentación exhaustiva, amplia, profunda. Sin embargo, tengo algunas inquietudes, tengo que hacer 3 preguntas muy concretas. En virtud de que, como introducción, en virtud de que pues, la diversidad existe, ahí lo dice claramente, el trabajo que realizan ustedes es muy delicado, sumamente delicado, porque vienen emociones, de características, pensamientos, criterios, etcétera, etcétera. Y personalidades de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de matrimonios, de parejas, de disparejas, etcétera. Entonces, a mí me preocupa mucho saber, y eso viene las preguntas muy concretas, porque en este negocio hay mucha charlatanería, ¿sí? Yo he tenido experiencias diversas con nietos, ¿sí? Donde me los han diagnosticado con el propósito únicamente de sacar dinero. Y entonces eso me ha llevado a pensar mucho seriamente en cómo funciona esto. Entonces yo te pregunto 3 cosas. Una, ¿cuál es el marco teórico? ¿De dónde desprende esta teoría? ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son los investigadores? ¿Dónde están las muestras de sus investigaciones para llegar a determinar cómo debe ser el tratamiento, cómo debe ser, etcétera, etcétera? Esa es una pregunta muy concreta. Segunda, ¿dónde se forman estos especialistas? ¿En qué instituciones se forman estos especialistas? Y tercera, ¿tienen unas reglas éticas? Porque yo creo que esta es más exigente que cualquier otra de las actividades. ¿Tienen reglas éticas de comportamiento ustedes, los terapeutas, los que están preparados para eso, para trabajar en esto? 3 preguntas. Reglas éticas que nosotros establezcamos. Que ustedes apliquen y que respeten. Claro. A ver, entonces... Siempre en cualquier profesión hay que establecer esa parte ética, sí. Y creo que ya depende de cada persona y cada formación, ¿no? Primero que nada es que hay que buscar un lugar donde sean especialistas. Si van a diagnosticar a un niño, pues que sea especialista en niños, qué formación tiene, si cuenta con las cédulas profesionales adecuadas. Y de pronto también yo le digo a los papás, tú vas a encontrar un lugar donde te des cuenta que tenga todas las credenciales,
pero también donde te sientas cómodo y seguro y en confianza que esa persona no está propiciando precisamente a cobrar un servicio solo por cobrarlo. Tiene esto para yo poder perpetuar que tú te quedes conmigo y yo poder obtener una ganancia. Creo que ahí sí es muy instintivo, sí es mucho investigar qué profesionistas realmente son éticos y mantienen esa línea de no cobrar por cobrar para que se quede con nosotros en este tratamiento que va a durar 3 años. Voy a inventar, ¿no? Posibilidades. Pero eso nos pasa a nosotros como especialistas en el área clínica. Necesita ser un psicólogo clínico o alguien que sepa de psicodiagnóstico, que esté especializado a nivel de maestría y doctorado, porque sí es muy delicado el tema del diagnóstico. El diagnóstico depende de la experiencia también y el ojo clínico de cada personalidad y de la preparación que tenga. Y la parte ética creo que es una cuestión de cualquier formación o profesional, ¿no? Bueno, en una universidad, primeramente en psicología y estudiando alguna especialidad. No puede ser una persona que sea un coach nada más de, a lo mejor que haya estudiado algún curso, algún taller. Eso es bien importante porque en este momento estamos viviendo una etapa compleja en la cuestión de que muchas personas tienen alguna afección emocional o alguna condición y nos venden coaching para dejar de ser tal vez antisocial. Tenemos que ver si ese coaching tiene debajo una capacitación profesional, si es un psicólogo clínico, si es una persona que tiene una maestría, alguna especialidad que avale ese coaching del que me están hablando. Pero si nosotros nos percatamos que con el profesional que estamos yendo para un diagnóstico es ingeniero industrial y solo hizo un taller para diagnosticar, entonces ahí cuidado, tenemos que ser mucho más críticos y la verdad es que estrictos, por supuesto, en un momento en el que nos acercamos a un diagnóstico porque es muy delicado. Y puede ser que tengan las credenciales, pero no sean éticos, y eso depende de cada persona. Nosotros para poder diagnosticar trabajamos lo que se llama manual de trastornos mentales. El actual de desórdenes mentales es el número 5 que estamos nosotros trabajando. Es una investigación de varios psiquiatras y psicólogos que no es nada más una única persona, que se reunieron para poder generar ciertos criterios repetitivos en diferentes trastornos para poder hacer el diagnóstico. DSM-5 se llama, ¿no? DSM-5. Sí, pero es el manual de diagnóstico de trastornos mentales. El actual es el número 5. Es uno de los que nos rige, aunado a escalas de las cuales nos apoyamos y evaluaciones, donde ya está considerando esos mismos criterios para poder hacer el diagnóstico. Antes de pasar la voz, hace 2 años, no sé si te tocó, tuvimos la fortuna de tener aquí en Culiacán un Congreso Internacional de Salud Mental. No sé si te tocó, que fue aquí en el Pablo de Villavicencio. Y vino una doctora de Argentina. No recuerdo el nombre, les voy a pasar el dato. Y ella nos enseñó algo muy valioso para todas las personas que de repente tratamos con la neurodiversidad. Yo trato la neurodiversidad en el enfoque de la alimentación. Entonces ella dijo algo: no todo es autismo, no todo es hiperactividad, no todo es déficit de atención. Es muy importante que todas las personas, todos los niños o todos los adultos tengan un examen de tomografía, de resonancia magnética, de neurólogo, cuando hay una implicación en neurodiversidad, para poder tener ese sustento científico para poderlo manejar. A veces es una pequeña lesión neurológica, física, que la puedes tocar y que con algún procedimiento la historia es totalmente diferente. Entonces, es un tratamiento integral. Es un tratamiento interdisciplinario. Interdisciplinario lo que se tiene que llevar. Perdón por la intromisión. Y sobre todo entender que puede haber afección neurológica y puede no haberla. Puede ser que el examen no revele absolutamente nada
porque el perfil psicológico a veces es solamente un comportamiento que puede no manifestarse a nivel biológico aparente, ¿no? Debemos entender que hay lesiones tan pequeñitas que pueden no evidenciarse en un estudio, que todavía nos queda un largo camino, seguramente los neurólogos, para encontrar un estudio específico que nos pueda ayudar a estudiar diversas áreas, ¿no? Y también cabe destacar que sí hay que hacer estudios de todo, hay que hacer estudios de infecciones, de alergias alimentarias, si son, se intoxican con la proteína de la leche. Hay muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que son diagnosticados con autismo que efectivamente tienen una cuestión alimentaria. Y hay que ir revisando cuáles son los posibles orígenes de ese diagnóstico, que en perfil psicológico y de comportamiento es autismo. ¿Puede haber razones y orígenes detrás? Sí. Efectivamente hay que hacer un estudio exhaustivo respecto a lo que dijo Cachita y respecto a lo que estoy mencionando. Sí, muchas gracias por compartir los conocimientos. Cuando comentaba yo, mi cabeza se iba hacia un familiar adulto ya, y pensaba, ¿por qué el diagnóstico en adultos? Bueno, porque también el diagnóstico en adultos puede sanar heridas, ¿no? Ante las exigencias de los hijos, porque el adulto no se comporta como otros adultos, pero puede haber situaciones ahí de lo que usted comentaba. Me retrataba en eso de este familiar que posiblemente pudiera tener características de autismo como adulto, y que ayudan a la comprensión del por qué la persona se ha comportado así en su vida. Y yo quisiera hacerle una pregunta como psicólogos y educadores, tal vez no para trabajar en la atención especializada con niños o con adultos, pero sí para tener los conocimientos para orientar hacia los diversos caminos de atención, donde como psicólogos y educadores pudiéramos continuar la formación en estos temas. ¿Alguna recomendación? De pronto hay instituciones aquí mismo en Culiacán, universidades, siempre hay que buscar universidades. Si agarramos talleres en internet donde no estamos seguros de las credenciales, no sabemos si es charlatanería, como decimos, ¿no? Siempre donde encontremos espacios, tiene que ser en espacios como universidades, que se dediquen exclusivamente al desarrollo de talleres donde estemos seguros que van a ser a través de profesionales, porque a lo mejor tú tomas un taller, como lo explicaba hace un momento, y a lo mejor solo es un coach, te puede dar buenas estrategias. Yo no estoy diciendo que no, solo estoy diciendo que tal vez ya en la especialización y en todos los detalles de acompañamiento va a haber algunos temas ahí que hay que tener mucho cuidado. Pero con gusto, cuando sepa, te lo hago saber si me quieres compartir. Muy buenos días. La verdad es que esta plática es muy interesante. Yo siempre he pensado que nacemos con una carga anatómica y fisiológica diferente, y la vida nos va llevando a todos y a cada uno por rumbos diferentes. Los estudiosos, en la búsqueda de la homogeneidad, lo que han encontrado es la diversidad. Y la diversidad en cada uno es un universo diferente. La verdad es que los felicito por estudiar estos campos. Son importantes. En materia educativa y en materia social son muy importantes. La verdad es que esta plática me ha gustado mucho. Te felicito. Creo que ha causado interés, y esto, la verdad es que nos da gusto, ¿sí?, encontrarnos en estos espacios con estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el riesgo de los charlatanes en todo momento, esperando el zarpazo. Lo que sí es cierto es que desde los tiempos de Ramón y Cajal, el padre de la neurología en español, que se adelantó a su tiempo, hubo grandes avances extraordinarios que tuvieron un receso por falta de interés y de apoyo, pero a partir del siglo XX, llamado el siglo del cerebro, en lo humano se avanzaron sobre el cerebro, se le llama el siglo del cerebro, pero habría que ir más allá a los detalles, y el siglo XXI es llamado el siglo de las neurociencias, y son evidentes los avances y hallazgos en los centros de estudio de los principales países de alto desarrollo, y ellos se encargan de hacer estudios con los nuevos métodos de investigación que les permite
en vivo hacer estudios bioquímicos, neuronales, su estructura, la sinapsis, estudios muy profundos, muy creíbles por los resultados, los efectos. Y realmente hoy los adultos que no conozcamos lo que es la psicología de la adolescencia, la biología, pero esos datos, esa información está a disposición de todos los maestros, los adultos. El proceso de la adicción, los neurotransmisores, cómo se mueve la química y cómo altera los mecanismos neuronales, están muy claros, muy visibles y muy a la mano para saber lo que sigue cuando ven que llega un muchachito de 10, 11 años. Tenemos el retrato, el video de la vida que sigue, porque nos queda bien claro que la adolescencia es un nuevo sistema de necesidades, de intereses, y son muy previsibles las conductas y reacciones que va a tener en la cotidianidad, en su escuela y en la sociedad, por el solo hecho de arribar a la adolescencia. Ahorita lo que nos queda es tener la fe de que está construyendo un conocimiento muy preciso, muy oportuno, muy nuevo, con el que podemos operar para comprender y prever el comportamiento de los adolescentes y el proceso de la adicción y la etapa en que se encuentran, donde el sistema educativo, familiar y comunitario no está preparado para responder como lo requieren las circunstancias. Pero el conocimiento, ahí está. Solo falta que la neurociencia como campo del conocimiento se integre operativamente, funcionalmente al sistema educativo y desde ya empiecen los maestros a ver al alumno de primaria, secundaria, preparatoria, como lo que son desde el punto de vista biopsicosocial. Sí están esos conocimientos disponibles para utilizarlos como padres de familia, como vecinos, como interesados en el futuro de las juventudes. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo le voy a hacer una pregunta un poquito medio chusca, pero yo creo que sí es importante plantearla. ¿Qué opina usted de los usos y costumbres que había antes, no mucho tiempo atrás, pero por ejemplo nuestros padres o nuestros abuelos? Generalmente cuando miraban una conducta de ese tipo que estamos comentando, pues yo creo que de lo último que se acordaban, o aparte de que en el momento no había manera, no había acceso a ese tipo de apoyos, de lo último que se acordaban es de aquel niño mandarlo al psicólogo. Lo que hacían, y creo que muchos me van a dar la razón, decían, pégale una fajera a ese plebe para que se le quite esas mañas que tiene, o llévatelo a trabajar para que se le quite esa forma de pensar. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿qué opina respecto de ello? Y aparte, si le ha tocado atender a algún adulto mayor, con todo respeto no, pero referente a los tiempos tan atrás que a los que estoy refiriendo, que se haya presentado con usted con una especie de trauma a causa de ese comportamiento que tuvieron sus padres con ellos. Porque le digo, era muy común antes eso, pues, que los papás buscaban la forma no de ignorar, sino que no le ponían atención simplemente. Entonces, es la pregunta, no sé si le queda claro. Ese uso todavía está vigente en algunos papás, por lo que no es de generaciones tan atrás. Todavía de cada 10 papás que recibo, 2 primero les pegaron, les pusieron 1 millón de consecuencias, pero se cansaron porque ni así entiende el plebe. Voy a utilizar también esa parte coloquial, ¿no? Y entonces, cuando agotan el recurso de que con una corrección física va a cambiar su comportamiento, es ahí donde cabe algo no está bien, porque ya le pegué 100 veces con la chancla, con el cinto piteado, y innumerables posibilidades.
y se percatan que por más que lo intentaron, el comportamiento siguió siendo exactamente el mismo. Es verdad, cabe mencionar que en algunos casos modificaron algunas conductas por miedo, no porque no tuvieran ganas de aletear o porque no tuvieran ganas de no pisar las rayitas en el piso. Fue por miedo. Y me lo dicen, no es que no tenga ganas de hacerlo, es que si no, va a haber una corrección física. Y entonces todavía es común que haya ese tipo de correcciones, cada vez menos. ¿Y no se ha presentado a causa de ese maltrato, por ejemplo, maltrato físico o mental? Que aquella persona haya logrado romper, o sea, que se haya dado un superado a base de eso, o sea, que a lo mejor le pegó una zarandeada, aquel regaño o aquella castigo o lo que sea, y que tal vez, no sé si sea posible neurológicamente que tenga ese efecto en la persona, pues, de que rompa, o sea, no sé si hay casos, pues. Sí entiendo la pregunta y